En este video vamos a hablar acerca de qué son las enzimas, cómo funcionan y sus aplicaciones industriales. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones bioquímicas en los organismos vivos y que pueden extraerse de las células y utilizarse para catalizar una amplia gama de procesos de importancia comercial. Estas tienen numerosas aplicaciones en la industria, como la de alimentos, agricultura, textil, farmacéutica. Las enzimas son potentes catalizadores específicos y estos pueden ser afectados por diversos factores como el pH, temperatura, concentración e inhibidores. Además de ser catalizadores muy potentes, las enzimas también poseen una especificidad notable en el sentido de que generalmente catalizan la conversión de un solo tipo de molécula de sustrato en moléculas de producto. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada sustrato hay única y exclusivamente una enzima. Ahora les voy a explicar cómo es que se da nombre y clasificación a las enzimas. A menudo el nombre trivial también indica el sustrato sobre el que actúa la enzima. Por ejemplo, glucosa, oxidasa, alcohol, deshidrogenasa, piruvato y descarboxilasa. Dentro de un sistema, todas las enzimas se describen mediante un número de la comisión de enzimas, de 4 partes. Por ejemplo, la enzima cuyo nombre trivial es lactato deshidrogenasa tiene el número 1.1.1.27. En este caso, el primer número indica la clase principal, el segundo número y nos indica la subclase, es decir, el tipo de enlace sobre el que actúa. El tercer número, la subclase, que es el grupo en el cual actúa y el cofactor requerido. Y para la última cifra significa el número de orden, que es el orden en el que fue afiliado a la lista. Estructura que se forma de la unión de la enzima y el sustrato. Las enzimas basadas en aminoácidos son proteínas globulares, es decir, su tamaño varía entre 100 y 2000 residuos de aminoácidos. Y bueno, estos aminoácidos de los cuales están formadas las enzimas se pueden organizar como una o más cadenas de polipéptidos que se pliegan y se doblan para formar una estructura tridimensional específica, incorporando en una pequeña área conocida como el sitio activo. Es decir, en la figura 1 tenemos la parte azul que representa la enzima y la parte morada que representa el sustrato. La parte de arriba de la enzima, la que está como en triángulos, es el sitio activo y es de ahí a donde el sustrato se unirá a la enzima. Mecanismo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato representa una posición en la que el sustrato, representado por S, está unido a la enzima, representado por la letra E, de tal manera que la reacción, cualquiera que sea, se hace más favorable. Tan pronto como la reacción, la molécula del producto, representado por la letra P, se disocia de la enzima, que entonces es libre de unirse a otra molécula de sustrato. En algún momento durante este proceso, el sustrato se convierte de alguna forma intermedia, a menudo llamado estado de transición, y luego en un producto. A su vez que se forma el producto, la enzima se libera. En la imagen inferior derecha se puede observar cómo se describe una reacción catalizada por una enzima, como si procediera a través de 3 etapas. Propiedades y mecanismos de la enzima en acción. Cinética de las enzimas. La cinética de las enzimas es el estudio de los factores que determinan la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Utiliza algunas ecuaciones matemáticas, que pueden ser confusas para los estudiantes cuando las encuentran por primera vez. Sin embargo, la teoría de la cinética es tanto lógica como simple, y es esencial desarrollar una comprensión de este tema para poder apreciar el papel de las enzimas tanto en el metabolismo como en la biotecnología. Las enzimas se ven afectadas por el pH y la temperatura.
El perfil del pH depende de varios factores. A medida que el pH cambia, la ionización de los grupos tanto en el sitio activo de la enzima como en el sustrato pueden alterarse, influyendo en la tasa de unión del sustrato al sitio activo. Los efectos de la temperatura en la actividad de las enzimas son bastante complejos y pueden considerarse como dos fuerzas que actúan simultáneamente pero en direcciones opuestas. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad del movimiento molecular y, por tanto, la velocidad de reacción aumenta, pero al mismo tiempo se produce una inactivación progresiva causada por la desnaturalización de la proteína de la enzima. Las enzimas son sensibles a los inhibidores. Las sustancias que reducen la actividad de una reacción catalizada por una enzima se conocen como inhibidores. En la inhibición reversible, los inhibidores se clasifican como reversibles cuando se unen de una manera reversible a una enzima. Una molécula que es estructuralmente similar al sustrato normal puede ser capaz de unirse de forma reversible al sitio activo de la enzima y por lo tanto actuar como un inhibidor competitivo. Los inhibidores irreversibles y venenos. Si un inhibidor se une permanentemente a una enzima, se conoce como irreversible. Por lo tanto, muchos inhibidores irreversibles son toxinas potentes. Las enzimas en el análisis. Las enzimas tienen una amplia variedad de usos en los procedimientos analíticos. Su especificidad y potencia permiten tanto la detección como la amplificación de un analito objetivo. Las enzimas también desempeñan un papel fundamental en el inmunodiagnóstico, ya que a menudo se utilizan como agente para amplificar la señal, por ejemplo, en los ensayos inmunoenzimáticos ELISA. En la tecnología de la huella de ADN, la enzima ADN polimerasa desempeña un papel fundamental en la amplificación de la señal de las moléculas de ADN en la reacción en cadena de la polimerasa. La tecnología de las enzimas, una visión general. Las enzimas se están utilizando en numerosas aplicaciones nuevas en las industrias de los alimentos, la agricultura, el papel, el cuero y los textiles, lo que ha dado lugar a una importante reducción de los costos. Al mismo tiempo, los rápidos avances tecnológicos están estimulando ahora a las industrias química y farmacéutica a adoptar la tecnología de las enzimas, tendencia reforzada por las preocupaciones relativas a la salud, la energía, las materias primas y el medio ambiente. El creciente impacto de la tecnología de las enzimas. Enzimas industriales. En 1998, las ventas mundiales de enzimas ascendieron a más de 1.500 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual prevista que oscila entre el 2% en la industria del cuero y el 15% en la producción de papel, el 25% en las enzimas para piensos. Aplicaciones de las enzimas en la agricultura. Las enzimas también se utilizan en la amplia gama de procesos agrobiotecnológicos, como la fermentación de ensilaje asistida por enzimas, el bioprocesamiento de cultivos y residuos de cultivos, el procesamiento de fibras y la producción de suplementos alimenticios para mejorar la eficiencia de los piensos. Las aplicaciones de las enzimas en los sectores de la química y la farmacéutica es una cuestión importante, como siendo el gran número de compuestos que deben someterse a pruebas de actividades biológicas para encontrar una única pista prometedora. La biocatálisis combinatoria ha recibido mucha atención en este sentido, ya que podría añadir un nivel de complejidad a las diversas de las bibliotecas químicas existentes o podría utilizarse para producir bibliotecas de novo. Un ejemplo es el uso de los glicositransferasas para cambiar la pauta de glicosilación de los compuestos bioactivos. Efectos de una base tecnológica en rápida evolución sobre los procesos biocatalíticos. La tecnología de las enzimas ha entrado en una fase en la que las nuevas tecnologías, una mayor comprensión de la biología fundamental y la bioinformática están empezando a dar forma al descubrimiento, desarrollo, purificación y aplicación de los biocatalizadores en mucha mayor medida.
El mercado de las enzimas. Aplicaciones industriales de las enzimas. Las enzimas brindan un aporte importante para llevar a cabo procesos industriales, es por ello que tienen numerosas aplicaciones. Estas han experimentado un notable desarrollo en varias áreas en los últimos 20 años, como en la industria del detergente, textil, molienda, alimentos para animales monogástricos, pulpa y papel, cuero, modificaciones de polímeros naturales, síntesis química, farmacia, etc. De las principales clases de enzimas, alrededor del 80% de las enzimas industriales actuales son las hidrolasas. Otras enzimas son las proteasas. Estas son enzimas que se ubican en la naturaleza. La función principal es la descomposición de las proteínas en sus aminoácidos constituyentes. Las amilasas, su principal aplicación de las amilasas es en la industria como el almidón, el alcohol y el textil, pero por otro lado las alfamilasas pueden llegar a ser para las formulaciones de los detergentes. Las lipasas son lipolifílicas que catalizan hidrólisis reversibles de triagliceroles en ácidos grasos libres y glicerol. Son o se encuentran en un gran número de microorganismos como mamíferos y plantas. Las celulasas se han usado en detergentes desde hace aproximadamente unos 15 años. También tenemos las peroxidasas. Las enzimas oxidantes como las peroxidasas y oxidasas se han introducido para el blanqueo de colorantes en el lavado de licor, para evitar la transferencia del colorante durante el lavado y también para la eliminación de manchas. Estas son enzimas redox que contienen metales que plantean todo un conjunto de problemas de formulación novedosos en la presencia de quelantes, constructores, etc. En la industria de los detergentes, las enzimas se ocupan para la eliminación de manchas, eliminación de grasas y aceites, enzimas que contribuyen a la eliminación de manchas hechas de proteínas, mejorar el procesamiento de lavado, mejor afinidad y unión de las manchas en los tejidos, mayor resistencia de autólisis y proteólisis. Las enzimas que se ocupan en este tipo de industrias son las proteasas, las lipasas, las peroxidasas, las amilasas y las celulasas. En la industria farmacéutica se ocupa para la síntesis de intermediarios para la producción de farmacéuticos activos, enzimas para diagnóstico, enzimas terapéuticas, compuestos químicos de interés farmacéutico. Y las enzimas que se ocupan en este tipo de industria es la nitrilo hidralasa, las transminasas, las glicosilotransferasas, las lipasas y las penicilina acilasas. En la industria de procesamiento de alimentos se ocupa para la conversión de almidón en glucosa, la producción de jarabe de maíz de alta fructosa, la producción de prebióticos, el despojamiento de jugo de frutas, preparación de leche sin lactosa, mejorar los procesos de fabricación y propiedades sensoriales. Las enzimas que se ocupan aquí son las amilasas, las esteroasas y las proteasas. En la industria del biocombustibles se ocupa para la producción de ésteres metálicos, de ácidos grasos, descomposición de material lignocelulísico para la producción de bioetanol. Las enzimas que se ocupan aquí son las gilanasas, las lipasas, las celulasas. Al igual que el papel y la pulpa, se ocupa para la eliminación de lignina para mejorar el blancamiento y la calidad del papel. Son las enzimas que se ocupan en estos dos tipos de industria. En la industria textil se ocupa para tintes, para las celulasas. La celulasa se ocupa para la apariencia del lavado de piedra de las prendas de vaqueros, es decir, la oxidación enzimática de la laca de índigo, la eliminación de peróxido de hidrógeno por la catalasa después del blanqueo, el tratamiento de la fibra, el acabado de tejidos. Aquí se ocupan las celulasas, las amilasas, las peroxidasas, las lacasas y las pectinaliasas. En la industria de la curtiduría, las proteasas se ocupan para suavizar los cueros y preparados para el curtido, para pelar pieles en bruto, desengrasar. En la agricultura se ocupa para la fermentación del ensilaje, bioprocesamiento de cultivos, productos de suplementos alimenticios. Las enzimas que se ocupan en la industria de la curtiduría son las proteasas, las lipasas. La importancia de las enzimas en la biotecnología.
La mayoría de los procesos biotecnológicos tradicionales, como la obtención de yogurt, la producción de cerveza o la fermentación de uva para fabricar vino, son realizados por las enzimas que cada microorganismo produce por su particular metabolismo. Sin embargo, también es posible realizar los procesos biotecnológicos con las enzimas en ausencia de los microorganismos. La mayoría de las enzimas industriales se extraen de bacterias y hongos, entre ellas proteasa de bacilo, amiloglucosidasa, alfa-amilasa de bacilo, glucosa isomerasa, cuajo microbiano, pectinasa, proteasa fúngica, por mencionar algunas. Las enzimas presentan muchísimas aplicaciones y su utilización en el ámbito industrial se lleva a cabo desde hace muchos años. Sus características específicas permiten a los industriales ejercer un control más estricto de la calidad de sus productos. Estudio de enzimas en producción de biocombustibles. Para la producción de biocombustibles y la conversión de gas natural, se ha demostrado que el rendimiento de los productos en estas industrias se rige por la catálisis enzimática, pues es implementada en condiciones de procesos más suaves y con menos consumo de energía, con menos desechos de generación y una selectividad de productos excepcionalmente alta para dar lugar a mejoras en la economía de los procesos y sostenibilidad ambiental. Pues, ya que debido a las grandes ventajas que representa el uso de biodiesel, la biotecnología ha desarrollado investigaciones en la búsqueda de nuevas metodologías para la producción de dicho biocombustible. Actualmente se investiga la posibilidad de obtener enzimas recombinantes nunca antes clonadas, con capacidades catalíticas para ser usadas en el área de síntesis de biocombustibles, o sea, en bioetanol y biodiesel. Para ello, se propone la clonación, sobreexpresión y caracterización bioquímica de enzimas de interés en el área de biocombustibles, por ejemplo, la celulasa, la lipasa y la alcohol deshidrogenasa. Estudio de las enzimas en la industria textil. En general, las investigaciones en el campo de la industria textil se han orientado a temas relacionados con el estudio y aplicación de la enzima celulasa, y en años recientes se ha hecho énfasis en el manejo de colorantes y el tratamiento de textiles con procesos como el scurrying, estudiando la actividad enzimática, el uso de mediadores, la purificación de enzimas y la obtención de caracterización de enzimas de microorganismos como el Trametes vesicolor. Ya que los temas principales se han abordado en investigaciones relacionadas con las enzimas para el sector industrial, de acuerdo con el mapa biotecnológico que abarca procesos enzimáticos para el tratamiento de textiles y manejo de colorantes, tratamiento enzimático de pulpa, manejo de residuos de la industria textil por medio de enzimas y tratamiento primario de celulosa. Los procesos de ingeniería genética y codificación de nuevas especies enzimáticas se presentan como una alternativa con alto potencial para el desarrollo de la aplicación de las enzimas en los procesos industriales relativos de la industria textil. Dichos avances se encuentran muy relacionados con el aumento en los niveles de productividad de las nuevas enzimas modificadas en términos de eficiencia y efectividad de la acción enzimática. Importancia del estudio de enzimas para un futuro en la biocatálisis. El auge indiscutible de la biocatálisis se debe a los grandes avances científicos que han sucedido en los últimos años en diferentes áreas como la bioquímica, la ingeniería genética y la microbiología. Con la tecnología del DNA recombinante se ha logrado la expresión de enzimas en grandes cantidades, lo que ha favorecido una disminución de su precio. Por otra parte, las técnicas de mutagénesis y evolución dirigida han permitido la obtención de nuevos biocatalizadores que presentan un aumento de actividad, estabilidad y/o especificidad respecto a sus enzimas nativas. Por otro lado, las numerosas técnicas de inmovilización de enzimas han logrado facilitar la posterior reutilización de los biocatalizadores, así como mejorar su estabilidad a distintos valores de pH y temperatura, lo que ha abaratado los costes de muchos procesos biocatalizados. Asimismo, la biocatálisis en medios no convencionales ha posibilitado la realización de reacciones enzimáticas con muchos sustratos poco solubles o insolubles en agua, y de esta manera se ha ampliado el campo de aplicación de las enzimas en la síntesis de muchos compuestos orgánicos como alternativa a la síntesis química tradicional. Se puede decir que el futuro de la biocatálisis es prometedor y que seremos testigos de un número cada vez mayor de aplicaciones de las enzimas